Hola, què tal? Bon migdia, com esteu? Que bé, com prova l'últim dia del manga? Esteu bé? Heu vingut tots els dies? Sí? I encara estàs bé? Bueno, doncs ja és un què, perquè aquí ja comencen a passar les hores i no acaben, No, però estem molt contents perquè sempre tenim, cada hora tenim coses molt interessants aquí en el Manga Stream, ja ho sabeu, i ara farem un podcast parlant dels 30 anys de Godzilla, que no són pocs, que fan una mica 30 o 70, bueno, 70, perdoneu, bueno, molts anys. Hi ha molts aniversaris aquest any i ja em lio, ja no sé quants anys són. Doncs això, ara faran un podcast uns companys sobre els 70 anys de Godzilla, que no són pocs, així que res, us deixo amb ells perquè jo, bueno, els presento i com podeu observar són una pila de gent. O sigui que res, per favor, endavant, Coses de Monstruos. Un fort aplaudiment. Vale, doncs jo us deixo amb ells que estaran aquí durant la propera hora acompanyant-vos i parlant de Godzilla i tornem una mica més tard, que si us agrada One Piece tenim una convidada molt guai a les 2. O sigui que, nois, tot vostre. Aquí esteu. Ahí. Estamos ya todos listos, ¿no? ¿Bien sentados todos? Sí, sí, preparados. Vale, pues cómodos. Como vamos a empezar, como empezamos habitualmente nosotros los podcasts, así que estamos con este intro de Monsteriano, bienvenido a Cosas de Monstruos, el programa que te enseñamos a sobrevivir a las amenazas más terroríficas, las criaturas gigantes. Para ello, hoy contamos con un equipo de lujísimo. Hoy estamos 6 máquinas. Tenemos a Octavio López. Hola, buenas, ¿qué tal? Ahí tenemos a Jaime Cortecero. Hola, buenos días. A Adrián Roldán. Hola, ¿qué tal? A Jonathan Bellés. Buenos días. Y a José Luis Romeu. Sí, Muy buenas, gracias. José, en un momento. Yo quería decir que por fin un fuerte aplauso para José Luis Romeu porque es la primera vez que por fin está con nosotros en el programa. Así que Muchas gracias, muchas por gracias. fin. ¡Bravo! Ahí, mira que lo hemos intentado. Lo bueno se hace esperar. Exacto, exacto. Y un fortísimo aplauso para el director de Ishiro Honda, Memoirs of a Film, que ha hecho un documental increíble de Ishiro Honda, el creador de Godzilla. Jonathan. Gracias. Bueno, ahora pues Ya está. Antes de empezar, pues tenemos aquí a algunos oyentes, espectadores que no nos conocen. Pues si Octavio nos recuerda las formas de contacto, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues lo tenía que apuntado, pero el móvil se ha bloqueado y como no es el mío, aquí lo tengo. Pues las formas de contacto son en Facebook, Twitch, Instagram y YouTube como Cosas de Monstruos y en Twitter como @monsterianos. Y para escuchar el podcast estamos en iVoox, Spotify y en casi cualquier reproductor de podcast como Cosas de Monstruos. Perfecto, pues si nos quieren buscar ya saben dónde estamos. Y ahora pues toca empezar el programa y es que tenemos un trabajo por delante larguísimo porque es el 70 aniversario de Godzilla, que 70 se dice rápido, pero son muchos años, han pasado muchas cosas, muchas películas, muchas etapas y vamos a intentar resumirlo un poquito para que vosotros lo conozcáis y descubráis algo nuevo. Entonces, bueno, vamos a intentar empezar por el principio. Entonces, ¿quién mejor que el director de 2 documentales sobre Kaiju Eiga, Los albores del Kaiju Eiga y Ishiro Honda, Memorias del director, como Jonathan Bellés, para que os explique el origen de Godzilla, la creación, cómo surgió esta bestia del cine? Bueno, es complicado en tan poco tiempo resumirlo, pero vamos a intentarlo. Tenemos que meternos un poco en la piel, ¿no? En Japón de posguerra. Tenemos que entender que Japón venía de una industria del cine muy fuerte antes de la guerra y después de ella, básicamente casi estaba no inexistente, pero muy cansada, ¿no? Hablábamos de que Japón hacía películas, 700 películas al año, básicamente. Su principal competidor era Hollywood, directamente. Y pasa un momento, después de la guerra, en el que, básicamente, y durante la guerra también, eso desaparece. Y son, básicamente, esos años 50, esos principios de los años 50, cuando por fin empieza un poco a florecer, ¿no? La censura americana desaparece en Japón y entonces empiezan a hacer ese cine autóctono que tanto pues ellos hacían como, bueno, el clásico japonés, ¿no? Como puede ser el cine, el Jirodaiki, que es el cine de samuráis de toda la vida, ¿no? Y entre todo esto surge una voz que es la de Ishiro Honda, que es un cineasta que vive en su propia piel la guerra de la Segunda Guerra Mundial en Manchuria, en este caso, y fue cuando llega, ya en el año 54, cuando le llega la oportunidad de hacer pues, una película de monstruos gigantes, ¿no? Un concepto que ya le viene dado más o menos como un borrador por parte de Tomohiko Tanaka, que era el productor de la película, y que Ishiro Honda hace suyo. Consigue hacer que una película de monstruos cuyo resultado ni se sabía muy bien lo que iba a conseguir, de hecho, porque era la primera producción de este tipo que se hacía en Japón,
Y cuando digo que lo hace suyo, me refiero a que no es una película de monstruos al uso, sino que él deja su marca, ¿no? Él deja su vivencia en la guerra, en cierto modo, impregnada en esta película. Como, por ejemplo, pues claramente, como se ha visto, como se ve en la propia película, el hecho de que Godzilla es más ni menos que una metáfora de la guerra o de la bomba atómica, ¿no? Y Ishiro Honda lo vive, ¿no? Lo que es, ve con sus ojos lo que supuso la bomba atómica de Hiroshima, y eso quiso proyectarlo en esta película, ¿no? Entonces vemos una película oscura, muy contrastada, un blanco y negro muy fuerte, muy seria, ¿no? Una película muy seria, demasiado seria incluso según la crítica japonesa de aquellos años, para una película de monstruos, ¿no? Que se presuponía ser algo infantil o para un público muy no tan adulto, ¿no? Sin embargo, la película va por otro camino, ¿no? Que es ese como comentaba, ¿no? Esas escenas tan oscuras, tan contrastadas, donde se ve un monstruo que es, vamos, una venganza contra el ser humano por todo lo que significa el uso de las bombas atómicas, en este caso, ¿no? También otra cosa que Ishiro Honda quiso hablar sobre en esa película, aparte de la crítica sobre la bomba atómica y quizá algo menos conocido, fue esa crítica al uso de la ciencia de una forma malvada, ¿no? Es decir, como la ciencia, como puede ser algo positivo, se usa contra el ser humano, ¿no? En este caso, pues, la bomba atómica o el eliminador de oxígeno que usa el doctor Serizawa para acabar con Godzilla, ¿no? Que también se puede convertir en esa arma mortífera, ¿no? Y bueno, básicamente, teniendo en cuenta este tipo de contexto, yo creo que podemos entender un poco esa película, ¿no? Ese nacimiento de ese cine de posguerra, ¿no? De cine de monstruos, y que Ishiro Honda, por supuesto, inauguró un subgénero, no sé si siendo muy consciente de ello, pero realmente puso los pilares de lo que sería lo que hoy en día conocemos como el Kaiju Ega, ¿no? Y que ahora, pues, mis compañeros también nos van a hablar y resumir de ello, ¿no? Pues perfecto. De hecho, has hablado muy bien de la película de Japón bajo el terror del monstruo, ese Godzilla del año 54. No sé, yo además voy a remarcar también alguna cosita, y es, por ejemplo, la banda sonora. Es decir, tenemos esa melodía de Akira Ifukube, que a mí me flipa, las marchas militares, el tema de Godzilla, y ya por destacar el tema del Requiem. Ese momento tras la escena de destrucción, con ver los destrozos, ver la música sonando, los cantos de los escolares, me sigue poniendo los pelos de punta. Y no sé si algún compañero más quiere destacar algún momento de la película. ¿Le apetece algo de Japón bajo el terror del monstruo? Hombre, yo creo que las escenas de destrucción, ¿no? Que están a un nivel espectacular, el uso de maquetas de Tokio, la representación de esos barrios de las maquetas de Tokio, y con ese aire tan apocalíptico, tan pesadillesco que se le plasma a las escenas, que remite mucho a esas vivencias reales, ¿no? De los bombardeos sobre Tokio, la Segunda Guerra Mundial, el efecto de la bomba atómica. Yo creo que están súper conseguidas y que pocas veces en las sagas ha conseguido ese grado de dramatismo, ¿no? Bueno, puedo añadir también respecto a esto que Ishiro Honda empezó haciendo cine como documentalista, y eso también es una faceta suya muy desconocida, ¿no? Realmente solo llegó a hacer dos documentales muy cortitos para el Toho, pero claramente en Godzilla del 54 vemos escenas que claramente pueden ser de un documental, ¿no? De esas escenas que tú comentas de destrucción de Tokio, de la postdestrucción, que se ven un montón, docenas de personas heridas en los hospitales y demás, pueden ser calcadas perfectamente de las consecuencias de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki en el 45, ¿no? Se han rodado de una forma, pues, muy magistral, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y el drama humano, quiero decir, la gracia de Godzilla del año 54 es que es una película sobre un triángulo amoroso entre un matrimonio concertado y el amor libre de la pareja del protagonista. Es decir, estamos hablando de un cambio de paradigma también social, y es esa película que al fin y al cabo es un Kaiju Eiga, pero también podría ser una película de Ozu que habla sobre el cambio generacional, ¿no? Y cómo el matrimonio concertado, que hasta el momento era una de las bases de la manera que tenían los japoneses de casarse, y cómo cambian al matrimonio libre o al amor libre, que sería la nueva modernidad, y habla un poco, y al final el personaje que representa el matrimonio concertado, ¿no? Que es el doctor Serizawa, que es el creador de la bomba de hidrógeno, entre comillas, que es el destructor de oxígeno, también acaba suicidándose, acaba pagando el precio final, porque es una manera también de hacer una metáfora sobre el fin de una era, ¿no? El fin de la sociedad antigua y el paso a la modernidad. Pues mira, vamos a pasar vamos a hablar un poquito de la parte más seria. Vamos a la locura, porque llega el que tiene el trabajo más complicado de todos, porque llega la era dorada del Kaiju Eiga, estas películas de la era Showa, donde son, por lo menos, que va en películas de Godzilla desde el año 54 hasta el 75. Tenemos unas 15 películas de Godzilla, más unas tropecientas mil de diferentes monstruos, que, bueno,
Adrián, encárgate a ver si puedes hablarnos un poquito de esta época en unos 5 minutillos. Lo intentaré. Cuánta presión. Bueno, pues hemos hablado de este primer Godzilla, que se conoció en España como Japón bajo el terror del monstruo, y el tono tan serio de esta película se quedó en esta película. O sea, el resto de la saga se fue por otros derroteros, mucho más pop, mucho más infantil. Entonces, rápidamente, unos meses después, en el año 55, hicieron la secuela, Godzilla contraataca, que ya lo enfrentaba contra otro monstruo, Anguirus, también en blanco y negro. Pero la producción de la saga no continuó hasta 8 años más tarde, o sea, hasta el año 62. Entre medio, pues la Toho empezó a hacer otras películas kaiju, ¿no? Como Rodan, Mothra, monstruos que luego aparecerían en la saga de Godzilla, para encontrar, pues bueno, otras fuentes de éxito, ¿no? Para intentar repetir el éxito del primer Godzilla. Pero en el año 62 cambió todo, porque se estrenó con Ishiro Honda otra vez de nuevo. Se estrenó King Kong contra Godzilla, que se planteó directamente como una parodia del cine de monstruos, como una comedia en color, y esta peli fue un petardazo. O sea, lo vieron, si no me equivoco, 11 millones de espectadores de la época en Japón, que eso es una burrada. Y pues eso marcó una tendencia, ¿vale? Esto es lo que quiere el público, enfrentamientos de monstruos, pues vamos a seguir en esa línea, y la serie clásica de Godzilla se fue derivando pues cada vez más hacia un tono más infantil, ¿no? Y el monstruo se fue derivando de villano a héroe, al héroe de la humanidad, fíjate tú. Antes de ese cambio hubo una película que considero maravillosa, que es del año 64, que es Godzilla contra los monstruos, que es Godzilla contra Mothra, la original, que mantiene aún ese tono de terror o de aura de ese Godzilla villano, con referencias a la radiactividad, mezclado con la fantasía de un monstruo como Mothra, que es la mariposa gigante, ¿no? Es una película maravillosa. Pero después de eso, ya a partir de Ghidorah, el dragón de 3 cabezas, del año 64 también, el monstruo se derivó en héroe de la humanidad. Y a partir de ahí, pues la serie Godzilla fue buscando diferentes maneras, diferentes mutaciones para adaptarse a los tiempos, ¿no? Tuvimos Los monstruos invaden la Tierra, que lo mezclaba con tramas de invasiones extraterrestres, ¿no? Que controlaban a los monstruos para destruir la Tierra y conquistarla, a aventuras selváticas, como Los monstruos del mar y El hijo de Godzilla también, ya con el director Jun Fukuda, que era ya un tono ya cada vez más infantiloide. Y esto ya después de la traca final, que fue Invasión extraterrestre, donde juntaban a todos los monstruos, una docena de monstruos ahí en esa película, una pasada, pues en los años 70 fue una rápida decadencia, ¿no? Del personaje, que influyó mucho Ultraman, por ejemplo, que en televisión, pues todas las semanas los japoneses tenían su monstruo gigante, pues dejaron de ir al cine, claro. Y esto influyó mucho en la decadencia de Godzilla en las películas, ¿no? Son pelis ya muy infantiles, con Godzilla dando saltos mortales, son peleas de sumo, de boxeo, hasta que ya en el año 75, con Terror of Mechagodzilla, que era el regreso de Ishiro Honda a la saga, pues eso fue un fracaso absoluto, y decidieron ya cortar ya la producción durante un tiempo de películas de Godzilla. Mira, no sé qué tal el resumen. Pues vamos muy bien, así Vale. un poquito para ver toda la evolución de la parte seria, la parte monstruosa y luego la parte infantil, por así decirlo. Mira, creo que a lo mejor da tiempo un poquito de, ya que son tantas películas, o sea, que cada uno destaque súper rápido, alguna suelta, para que también el público sepa más alguna de cada película. Vamos a... Jaime, ¿nos destacas alguna película de Lara Showa así que te gusta, tiene especial? Bueno, a mí mi favorita, sin lugar a dudas, es Invasión extraterrestre, porque básicamente se ven hasta 11 monstruos en pantalla a la vez, y es algo que hasta ese momento era algo sin precedentes, ¿no? Sí que es verdad que al final, bueno, al final es todo como un cúmulo de empujones y tal, porque no había ni espacio siquiera en el estudio para juntar a tanto monstruo, pero la verdad que cuando la vi de pequeñito era algo espectacular. Se puede decir que Vengadores Endgame es el Invasión extraterrestre de esta época. Efectivamente. Octavio, ¿nos hablas de alguna película? Pues mi favorita también es Invasión extraterrestre. Yo creo que es una película que nos marcó a todos, pero para no repetir, voy a elegir Godzilla contra Hedorah, la burbuja tóxica. Bravo. Una de las que no se ha hablado, que Bravo. es el elemento discordante de toda esta etapa, que va a su bola por completo. Y recordemos que el productor, Tomoyuki Tanaka, después de ver la película, dijo a Yoshimitsu Banno: jamás volverás a acercarte a la saga de Godzilla. Eso es.
Si no que recuerdo luego mal, ampliaremos sobre Yoshimitsu Si no Wano. recuerdo mal, Tanaka estaba enfermo, ¿no?, en el hospital, y por eso dejó un poco más al mando a Wano. Y bueno, pues Wano hizo una película entre que, como su título indica, Godzilla se tiene que enfrentar a una especie de masa informe que va mutando a lo largo del largometraje, que se alimenta de polución, ¿no? Y es muy, no sé cómo llamar a la película. Por un lado es muy naturalista, muy ecologista. Como decía Ángel Sala en su libro, vemos a Godzilla más verde que nunca, ¿no?, porque se convierte en defensor de la humanidad enfrente de esa suciedad, ¿no?, que está encapsulando. Los años 70 también es una época muy significativa, porque hay un movimiento a favor de los ecosistemas, de la vida verde, y eso se recoge también en esta película, ¿no? Pero bueno, para mí, aparte de ese halo casi onírico que tiene la película, esa música, no sé cómo llamarlo, de barruntes de elefante que tiene la música de la película, pues hay un momento que Godzilla, Hedorah, como he dicho, se transforma en varias cosas, y una de ellas es una especie de renacuajo volador que sale volando, una especie de mantarraya voladora, y Godzilla, para alcanzar a Hedorah, se enrosca sobre sí mismo y empieza con su aliento a volar también, ¿no? Entonces tú estás viendo eso en la película y dices, ¿qué es esto? Y aparte la película está como entrecortada con escenas como de animación, ¿no?, de animación clásica. Y dices, que hay un momento en la película que dices, no sé qué estoy viendo, no sé en qué universo estoy, si estoy viendo una película de Godzilla, qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, pues esa anomalía a mí me llama mucho la atención de esa película. Luego ya con destacar Hedorah ya nos vale, así que mira, vamos a la siguiente era, que también otra que da juego, porque ya ha comentado Adrián de que hubo parón tras la de Mechagodzilla, parón, y Shiro Honda volvió y volvieron a meter pasta, destrucción urbana, no funcionó, descansaron, y luego en el 84 volvieron, además con el retorno de Godzilla, la saga Heisei también llama Saga Versus, porque es todas las películas Godzilla contra alguien, y que, bueno, Jaime, ¿nos cuentas qué tal funcionó esta etapa? Bueno, pues fue una etapa con muchos altos y muchos bajos también, pero bueno, sobre todo previo a esta etapa que se inicia en el año 84 con el retorno de Godzilla, hubo varios proyectos que no salieron adelante, pero son bastante interesantes, como uno que lo primero que intentaron hacer fue enfrentar a Godzilla contra uno de los monstruos Frankenstein de la batalla de los simos gigantes, pero no sabemos muy bien por qué, no se dio luz verde al proyecto. Luego, otro muchísimo más ambicioso que tampoco salió fue el de enfrentar a Godzilla contra el mismísimo Satanás, en un proyecto que tuvo que salir Tomoyuki Tanaka y decir que finalmente que nunca dieron luz verde a ese proyecto, pero vamos, hubiera sido espectacular. No sé en qué hubiese quedado eso. Pero finalmente en el año 84 se da luz verde a un proyecto que es un pseudo remake de la película original del 54, en el que en lugar de utilizar a Godzilla como un recuerdo del momento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, lo que se intenta es poner en riesgo el estado del bienestar de la sociedad japonesa por las causas de un supuesto accidente nuclear, ¿no? En este caso, el accidente nuclear sería Godzilla. Hay varias cosas a destacar del rodaje de esta película, ya que se tuvo que cambiar la escala del monstruo, ya que en la serie clásica el monstruo tenía una altura de unos 50 metros, para adaptarlo al nuevo paisaje urbano de la... Perdón, que le pega un golpe a la Ya mesa. te vale, tío, ya te vale. Está con la destrucción y está pegando a la Estoy mesa. aquí destruyendo todo. Se apodera la Bueno, se adaptó la escala del monstruo, ¿no? Y se adaptó de 50 metros a 80, ¿no? Porque entre finales de los 70 y principios de los 80 pues se construyeron muchísimos edificios de más de 100 metros, ¿no? Por lo tanto, para que resultase más realista con los edificios, pues se hizo más grande. La película fue un éxito rotundo en taquilla. Con un presupuesto de unos 6 millones de dólares, recaudó 14, si no recuerdo mal. Y como curiosidad, se hizo un animatrónico de 5 metros de altura para realizar los primeros planos. Pero bueno, salió un poquito bizco y no abría bien la boca y se utilizó lo mínimo imprescindible en la película. 5 años más tarde es donde, como decía antes bien Josan, donde surge la serie Versus, que es cuando se decide enfrentar a Godzilla a otros monstruos. En este caso, el primer monstruo al que se enfrenta sería un monstruo original que se creó en el año 89, que sería Violante, una especie de planta carnívora con cabeza de cocodrilo terrorífica. Una de las curiosidades de esta película, Godzilla contra Violante, como he dicho, del año 89, es que el monstruo se manejaba, además del suit actor, de la persona que estaba alojada dentro del traje, lo manejaban hasta 20 técnicos
para tirar de cada una de los tentáculos que tenía el monstruo. El despliegue fue sin precedentes en aquella época, ¿no? Y bueno, esta no fue tan bien en taquilla porque la verdad es que recuperó a duras penas el presupuesto invertido de $10 millones. Creo que recordar que fueron 13 los que sacó en taquilla. Y por esto Toho decidió después recuperar a uno de los villanos por antonomasia de Godzilla, King Ghidorah, en Godzilla contra King Ghidorah del año 1991, dirigida por Kazuki Omori, que había dirigido también Godzilla contra Violante. Y en esta película es donde el diseño del traje de Godzilla sería el que veis en el cero del 70. Sería el que está a la izquierda en el cero, que es como el mítico Godzilla de los años 90. Y bueno, la verdad que también la película fue un éxito de crítica, pero no de taquilla, porque ni siquiera recuperó lo invertido. En el año 92, en Toho deciden que quieren recuperar algo que habían perdido, que es la afluencia de mujeres a los cines para ver películas de Godzilla. Obviamente, los cines se dieron cuenta de que casi todo lo que iban eran mujeres y, claro, a las películas de Godzilla prácticamente solo iban hombres. Por lo tanto, deciden recuperar a la polilla Mothra en una de las películas, pues yo creo que más divertidas que se han hecho nunca de Godzilla, ¿no? En la que mezclamos elementos de Indiana, también un tinte ecologista, ¿no? Con elementos de fantasía, con momentos musicales. Efectivamente, vamos, es una película que a mi gusto lo tiene todo. Además hay una anécdota muy graciosa durante el rodaje, que fue que para esta película se utilizó un traje muy parecido al de Godzilla contra King Ghidorah. Se creó un traje exactamente igual, pero era de un material mucho menos flexible que el utilizado en la película anterior. Por lo tanto, el director, que en este caso era Takao Kawara, quería utilizar el traje de la película de Godzilla contra King Ghidorah para las escenas de peleas, ya que era de un material más flexible, ¿no? Pero cuando uno de los chiquitos del equipo de producción fue al almacén a buscar el traje, se dieron cuenta de que allí el traje no estaba. Y dice, oye, ¿dónde está el traje? ¿Qué ha pasado? Tal. Bueno, lo habían robado, básicamente. Entonces pasó una semana, contactaron con los medios de comunicación, intentaron buscar el traje por todas partes y el traje no aparecía. Y un buen día, pasada una semana, una señora estaba pasando a su perro por las orillas de un lago, a pocos kilómetros de donde estaba el estudio de la Toho, y de repente dijo, joder, hay un cocodrilo ahí en el lago, ¿qué es eso? Y llamó a la policía, la señora un poco alertada, ¿no? Y cuando llegó la policía, pues se dieron cuenta de que era un traje de Godzilla de 4 metros de largo, ¿no? Era el traje que estaban buscando. Y gracias a que el traje no estaba muy deteriorado, pudieron reutilizarlo en la película y la verdad que quedó bastante bien. Nos quedan 3 películas de esta saga. Sí. Bueno, decir que esta fue la película más taquillera de toda la saga, recaudando $30 millones, si no recuerdo bien, aproximadamente. Y bueno, las 2 películas siguientes, una sería Godzilla contra Mechagodzilla en el año 1993, que fue vapuleada por la crítica, pero fue un éxito en taquilla. También pues si Mechagodzilla fue vapuleada por la crítica, Space Godzilla... Ni te cuento. Al año siguiente tuvieron la brillante idea de mutar a una suerte de Godzilla en el espacio. Y cuando este Space Godzilla llega a la Tierra, pues lo único que tiene en mente es secuestrar a la cría de Godzilla. Como os podéis imaginar, Godzilla contra Space Godzilla fue un fracaso de crítica, aunque bueno, en taquilla no le fue del todo mal, tuvo 3,5 millones de espectadores aproximadamente y bueno, no fue mal, ¿no? Y luego, la película que cierra esta saga, creo que es la que tiene mayor carga emocional, ¿no? La que puede ser un poco más dramática y la que tiene mayor importancia en el sentido de que tratan la muerte de Godzilla. Y desde el primer momento te anuncian que Godzilla va a morir. Entonces como que ya sientan un precedente y dicen, oye, aquí pueden pasar cosas, ¿no? Para cerrar el círculo, Akira Ifukube, el compositor de la serie, decidió volver, ya que se había negado a participar en la película anterior al leer el guión. Decide volver para cerrar el círculo de alguna manera, ¿no? Porque él había participado en el nacimiento de Godzilla y ahora quería participar de alguna manera en su muerte. También, bueno, dijo Ifukube que él trató el tema de la muerte de Godzilla como si fuese el de la suya propia, ¿no? Que fue una partitura que le costó muchísimo componer.
Luego, bueno, en esta película la muerte de Godzilla básicamente es que él tiene como una especie de colapso interno nuclear, ¿no? Y se convierte como una especie de bombilla incandescente que está a punto de explotar, ¿no? En el rodaje pasaron cositas también. El actor que se metía dentro del traje, Kenpachiro Satsuma, tuvo varios colapsos dentro del traje, porque claro, imaginaros un traje que si ya de por sí pesaba unos 60 kilos y encima le metes una carga de cableado, de bombillas, bombonas de humo para imitar el humo que salía del propio monstruo, pues claro, creo que sufrió hasta 6 colapsos. a lo También largo es del cierto rodaje. que no es una película de Godzilla en condiciones si el actor dentro del traje no está a punto de morir. Sí, lo que pasa que aquí igual estuvo a punto de morir muchas veces, pero sí, no. Y eso sería un poco todo, ¿no? El final de esta saga. Sí que es verdad que esta saga recuperó un poco el favor de la crítica, ¿no? Por así decirlo, y también el del público, ya que atrajo a 4 millones de espectadores aproximadamente. Que luego paró la saga. Pues, mataron a Godzilla, pues también porque pues, en Estados Unidos se iba a hacer cierta película, dije por Roland Emmerich, y dijo, bueno, pues cortamos ya, le damos un final Que y ya que el otro tenemos haga aquí- lo que quiera. Pero luego llega, y hablaría un poquito de la siguiente era, la conocida como Era Millennium, que claro, es una película del 98, americana, Emmerich, y de pronto Japón la vio y dijo, esto no puede ser, vuelve para nosotros, vamos a hacer películas nuestras. Y anunciaron enseguida la Godzilla 2000 Millennium, que se estrenó en el 99, apenas un año después de la de Emmerich, que era él, Godzilla vuelve a Japón. Una película, a ver, los primeros 15 minutos con esa vuelta del Godzilla totalmente destructor, aniquilador, destruyendo Japón, están espectaculares. El resto ya tal. Pero el principio, espectacular. Y se quedó ahí pues haciendo películas que iban a un ritmo trepidante, una película cada año. La primera de Godzilla 2000 pues está bien, pero no acaba de funcionar. Luego Godzilla contra Megaguirus, que está bien, pero tampoco es. Dijeron, mira, para 2001 traemos al mejor, a Shusuke Kaneko. Acababa de hacer durante los 90 la trilogía de Gamera, que a cada cual más espectacular. Y de hecho, aquí, si os pregunto, quizás todos pongamos Gamera 3 como de las mejores películas de monstruos gigantes. Él pone ahí, José Luis la pone como la segunda. Claro, ya cada uno pues la pondrá, pero por arriba estará. Pero ahora tenemos ese momento, claro, ¿qué pasa? Pues para Gamera tenía tiempo para desarrollarlo, tener cuidado con los efectos, tener un guión, una buena historia. Aquí tuvo que hacerla en prácticamente un año, con las prisas de Toho. El resultado es muy bueno, pero si lo comparas con lo que hizo en Gamera, no es tan bueno. Cambios de monstruos a un mes de empezar a rodar, ¿eh? Sí. Que aquí Toho, porque claro, Toho quería que vendiera mucho. Y él quería, no, yo quiero meter a Varán y a no sé quién se pone. ¿Varán? ¿Quién es Varán? Mete a Ghidorah. Bueno, pues nada, es decir, pues haciendo cambios un poco raros. Ahora, luego llegó ese díptico que es Godzilla X Mechagodzilla y Godzilla Tokyo SOS, donde primero lo enfrentaba. Además, una idea muy buena la de este Mechagodzilla, que es cogiendo los huesos del Godzilla original del 54, construir un robot alrededor. Entonces, de pronto tenemos una idea ahí muy potente que, de pronto los huesos cobrando vida con los recuerdos del Godzilla original, sacando el robot de control. La idea es muy buena, la película pues tiene esa idea buena, pero todo lo demás, pues flojito. Claro, para luego acabar con ese festival para 2004, el 50 aniversario. El 50 aniversario que era ese Godzilla Final Wars, que dijo, vamos a hacer aquí el gran festival. Es decir, vamos a hacerlo con todos los monstruos. Además, cogieron para esta película, porque durante la etapa Millennium, digamos que la continuidad era, cada película tenía la continuidad que le apetecía. Es decir, llegaba una película y decía, no, aquí vale la original y esta. Ah, pues muy bien, no, aquí vale solamente la original. Ah, genial. Aquí para Final Wars dijo, no, aquí vale todo. Aquí vale todo, literalmente, y es invasión alienígena, como en invasión terrestre, o como los monstruos atacan la Tierra, muy todo era Showa. Tenemos todos los monstruos desperdigados por la Tierra, unos alienígenas nos controlan a todos, y tenemos a Godzilla. Casi faltaba una pantallita a los Street Fighter viajando de país en país, que Godzilla va a Australia. Bueno, la parte de Australia es ya el codazo final, porque aparece el Godzilla americano, se lo carga en 2 segundos. Godzilla va a Hokkaido, hay un monstruo. Godzilla va a Estados Unidos, y aparece un rapero ahí, gangsta, no se meta, y se carga otro monstruo, y es una locura que súper divertida, pero hay que entrar en ella. Hay que entrar en ella porque mucha gente la considera como de lo peor, y lo entiendo, pero es una auténtica locura.
Yo Yes. quería hacer un pequeño inciso sobre Godzilla Final Wars. Los que me conozcáis fuera del mundo kaiju, soy montador de cine profesional, hago películas, llevo 20 años de carrera cinematográfica. En mi vida como montador me atrevería, por respeto al cine y al amor del cine, a tocar yo una película de Godzilla. Me parecen todas perfectas, hasta Megalón. Sin embargo, Dilo bien, Megalón no. Gorgo y Superman. Gorgo y Superman se citan en Tokio. Pero, sin embargo, Godzilla Final Wars es una película que siempre he pensado que está muy mal montada. Creo que no es por el director, creo que es porque se acabó de rodar y en 3 semanas tenían que presentar el montaje final para poder llegar, porque es una peli que se retrasó, pero no se retrasó la fecha de estreno. Es más, su estreno en el Festival de Tokio se estrenó una versión work in progress porque no llegaron a poder, al 3 de diciembre, no llegaron a poder estrenarla. Y siempre me supo mal, porque es una peli que le tengo mucho cariño en teoría, pero es invisionable, es insufrible. Y es una película que si alguno me pregunta, pues le pasaré cariñosamente una versión respetando el guión original, no con filias y fobias personales. Sencillamente decir, no puede ser que no pueda verse esta película de lo mal hecha que está. Hice una versión quitándole 15 o 20 minutos de morralla, pero respetando la idea original, o sea, Minilla, dejando a Minilla, aunque no me guste, o sea, respetando la idea original. Y si alguien quiere disfrutar de Final Wars, yo os recomiendo que, no porque la haya remontado yo, pero el remontaje que hice creo que la hace bastante visionable. Ya está, Que aquí hay disculpad. que decir que al nombrar a Minilla, Minilla es el hijo de Godzilla, que después de la Showa no había salir nunca porque al público japonés le cayó en gracia, pero una pequeña parte, la gente no lo aguantaba, y aquí pues el director dijo, no, que yo soy fan de Minilla y yo meto a Minilla, y pone una trama del el pequeño Godzilla con otro chavalín por ahí que es, bueno... Eso es para verlo, ¿no? Sí. Aunque bueno, el hijo de Godzilla es como si a Godzilla le hubiesen echado ácido. Básicamente, es su diseño. Pues mira, vamos a hacer una pequeña ronda juntando la era Heisei y la Milenio, es decir, lo que sería la era Heisei de verdad temporalmente, para un poquito sacar la película favorita. Y mira, José Luis, empieza tú por ahí, y películas de esas 2 épocas juntas, ¿cuál es la que más recomiendas a la gente? ¿O te Yo hay gusta a una ti? que, o sea, para mí, un pequeño inciso es que Heisei, a partir de Mothra, lo que es la etapa Okawara, yo la denomino la etapa de, ostras, qué guay la pelea con tal, qué guay, pero ¿de qué va la trama? O sea, ahora ha dicho no Space Godzilla, que va sobre Space Godzilla que quiere secuestrar a Baby Godzilla. La vimos ayer, Jonathan y yo, no recuerdo eso. Y estaba despierto, ¿eh? Estarías mirando a otro lado. No recuerdo. ¿La playa? ¿Qué playa? O sea, Hay un secuestro, ¿eh? ¿Sí? ¿Es posible? ¿Qué? O sea, entonces, y en ese afán os recomiendo ver Space Godzilla porque es la peli que más la acabas de ver y no sabes que has visto. La trama humana, sí, la pelea, el finale en Tokio con los cristales es impactante. ¿De qué va la trama? ¿Qué pasa con el secuestro a Saegusa? ¿Qué? O sea, estaba dormido, no, la estaba viendo, ¿qué ha pasado? Y es una magia que tiene Okawara que consigue hacer un montón. Y hay gente hablando y hay secuencias, son que decir que están pasando cosas, pero no entran en tu cabeza, es mágico. Es muy difícil hacer eso realmente, ¿eh? Que como cineasta yo lo respeto, digo, hostia, que es como cine experimental, hay horas y horas de gente hablando y contando cosas y no me he enterado de nada. Entonces os recomiendo Space Godzilla como ejemplo de cine anticine, ¿no? De cómo puedes ver una película y no entender nada y a la vez disfrutar porque, pues yo que sé, el kaiju está guay, las peleas están bien. Bueno, Jonathan, ¿tú qué nos recomiendas de estas 2 épocas? De la Heisei, por nostalgia diría Godzilla contra Mothra, que esa fue la primera película de Godzilla que vi. Pero claro, hablando también contigo ayer, de hecho, no deja de ser 2 peluches peleándose entre ellos, ¿no? Yo creo que me quedaría con el 84. Sin duda. Sí, sin duda. Y de la Millennium, GMK quizá sea la... Aunque ayer vimos Godzilla 2000, es que ahí hicimos maratón, ¿eh? Mira. Ahí vimos 3 películas de Godzilla, sin parar, ahí pam. Ay. Y fue una de ellas también Godzilla 2000 y me gustó mucho más de lo que yo recordaba, la verdad. Claro. Adrián, ¿qué nos recomiendas? Pues mira, yo de la etapa Heisei me quedo con Godzilla contra King Ghidorah, la del 91, porque creo que es de las primeras pelis que vi cuando era pequeño. Es que lo tiene todo, viajes en el tiempo, que se van a la Segunda Guerra Mundial, tiene un clon de hacendado de Terminator. Maravilloso M11. M11. Y lo bien que corre patinando. Hombre, sí, es maravilloso. Y en vez de ser metálico es de goma por dentro. El maquillaje que lleva eso. Esa película es que tiene hasta un cameo de Steven Spielberg. Bueno, no, del abuelo de Spielberg, creo que era. Sí, el abuelo de Spielberg creo que era, sí. Y de la Millennium me quedo, pero con muchísima diferencia, con GMK.
pero con muchísima diferencia con las otras. Pero Vale, cuidado que el díptico Mechagodzilla Tokyo SOS tiene el mejor kaiju de moderno. Las mejores maquetas, las mejores unas escenas de acción a lo Evangelion que son flipantes, y luego tiene una trama que te quieres arrancar los ojos y los tímpanos, pero... Octavio. Pues los que nos vamos quedando para el final, luego o nos toca repetir o cambiar un poco, porque yo iba a decir también Godzilla 84, como ha dicho Jonathan, y Godzilla 2000, que me gusta mucho, es una película que, con lo que hablamos el otro día en el podcast, en el programa inmediatamente anterior a este, que el principio y el final son chulísimos, o sea, la sensación de destrucción está muy guay. Pero bueno, pues por romper una lanza a favor de Violante, por ejemplo, voy a decir Violante, porque el concepto ese que habéis dicho de la planta mutada y tal está muy guay. A mí siempre me recuerda a la tienda de los horrores también, a Audrey 2, me mola mucho. Y el tema de la presentación de Miki, el personaje de Miki Saegusa, esta que está como vinculada telepáticamente a Godzilla. De hecho, la de Violante tiene unas secuencias más espectaculares sin monstruos, que es cuando entran a la sala esta de niños psíquicos y les preguntan ¿qué habéis soñado hoy? Y todos levantan a la vez el dibujo de Godzilla que estaban haciendo todos a la vez. Esa secuencia me parece espectacular, además con la música también acompañando. Tiene muchos aciertos Violante, aunque al final se hace un poco cansina, pero bueno. Y luego pues Final Wars, para romper una cosa, es que un poco como dice José Luis, no sé cómo puede existir esa película, porque es que es una especie de capricho, o sea, que lo estás viendo y dices, ahora vamos a poner a Godzilla luchando contra Zilla, ¿no? Contra Godzilla de Roma. ¿Por qué no? Y lo ponen, y hay una canción de rock and roll, y dices, pero bueno, no sé, tiene una serie de licencias y de concesiones que me parece increíble que alguien pariese esa película y que diese esa cantidad de dinero. Que a mí Final Wars me encanta, incluso tiene momentos, ideas muy chulas, como por ejemplo te presentan a muy heredado de Matrix, con trajes negros ahí bien apretados, a unos mutantes con habilidades sobrehumanas, enfrentándose 5 de ellos contra Evira, contra el lagarto, no, contra el langostino gigante, eso, la langosta. Y la escena de ellos saltando a través del monstruo pelándose está muy chula, tiene ideas muy chulas. Lo que pasa es que... Se puede atisbar de alguna manera que podría haber sido la película posmoderna perfecta de Godzilla, pero se puede intuir, porque la película pues no termina de tal, pero puedes llegar a comprender lo que querían hacer, porque hay un momento que es súper divertido, cuando empieza Godzilla a ir, como habéis dicho, ciudad por ciudad, país por país, a cargarse a los monstruos, es muy divertido, pero se queda ahí. Jaime, ¿acabas tú? ¿Alguna más? Yo voy a repetir, porque creo que la ocasión lo merece. De la época Heisei, mi favorita sería Godzilla contra King Ghidorah, porque aparte de lo que habéis comentado antes, creo que los efectos especiales que tiene son bestiales, sobre todo la batalla final que hay en Shinjuku frente al edificio del gobierno metropolitano de Tokio. Además, se construyó una maqueta del edificio de 5 metros para que Godzilla no quedara ridículo a su lado. Claro, solo tenía 5 metros, no podía dar más porque ya daba con el techo del estudio, ¿no? Y creo que la batalla que tiene contra Mecha King Ghidorah es algo excepcional. Y aparte del Terminator, ¿no? Y luego de la época Millennium voy a decir también la de Godzilla, Mothra y King Ghidorah, porque me gusta mucho el tratamiento que tienen de utilizar a Godzilla como espíritu vengativo, ¿no? Con las víctimas civiles de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo utilizan a King Ghidorah esta vez como el guardián de la Tierra, ¿no? Junto con Mothra y Baragon. Y no sé, me parece que el toque de darle a Ghidorah el papel de héroe, creo que es algo que no se había visto antes. Nada, vamos a saltar, vamos a dejar un poquito de lado las películas japonesas para meternos en la parte americana, los que José Luis nos va a contar y pensaréis, hablará del Monsterverse, de Emmerich. Bueno, ya veremos a ver de qué nos cuenta Godzilla en América. Bueno, empieza todo con Gigantis, que es un intento de Power Rangerizar, pre-Power Rangerizar, de adaptar el Godzilla Contraataca. Godzilla Contraataca al final es una película muy incómoda porque va sobre el blanqueamiento de un ex piloto kamikaze. Es un poco incómoda, depende de la lectura que le puedas dar, aunque creo que en el fondo sí que habla de una realidad, que es el reciclado, ¿no? de todo ese Japón imperial y todos estos ex soldados y cómo tenían que reinsertarse en la democracia moderna, ¿no? En la modernidad. Lo que pasa es que habla desde un punto un poquito romantizado, y era una peli que ya para empezar era difícil para el público americano, pero el éxito que había tenido Godzilla, el rey de los monstruos, la americanización de la película original, abrió la posibilidad de hacer algo todavía más, más ambicioso, ¿no? Y lo que se planteó es hacer un remake
de Godzilla contraataca americanizándolo con actores americanos, incluso rehaciendo escenas de acción y que ocurrieran en Estados Unidos. Y llegaron los disfraces a viajar a Los Ángeles, pero finalmente nunca se ve, y incluso la película se cambió de nombre, no era Godzilla, era Gigantis, de Volcano Monsters. Y finalmente la película no se llegó a rodar, sí que los trajes viajaron a Los Ángeles, pero volvieron a Tokio y solo se adaptó redoblando la película y remontándola, sin llegar a rodar escenas nuevas. Pero la idea originalmente era rehacer la película por completo. Luego se coproduce a partir de Godzilla contra King Kong, entra en la Universal y se hacen montajes distintos y se rodan escenas y se coproducen varias de las películas de Godzilla, de Latitude Zero, varios kaijus. En el caso de Godzilla contra Mothra, ¿no? Godzilla contra los monstruos, incluso hay una escena que la financia la productora, la UPI, y que solamente está en el montaje americano de Godzilla en la playa. Es una escena que solo está en el montaje americano de esa película. Y es el primer contacto que tienen. Pero ya en los 90, en el año 93 exactamente, TriStar, antes de ser adquirida por Sony, compra los derechos de Godzilla con la idea de hacer una adaptación. Lo compra durante 5 años. Eso es un número que es importante. Y a la primera persona a la que intentan atraer al proyecto es a Dean Devlin, que es el productor de Roland Emmerich, que estaba preparando por aquel entonces Independence Day. Roland Emmerich está muy centrado en Independence Day y decide pasar de la idea de coger Godzilla, pero Dean Devlin lo encuentra como una llamada del señor, porque él era un niño muy fan de Godzilla de chaval y cree que las casualidades no existen y que él está puesto en este mundo para hacer la mejor película de Godzilla de la historia. Y después del éxito de Independence Day vuelve a comerle el tarro a Roland Emmerich hasta que finalmente accede y ir derrapando, porque la opción terminaba en 1998, consiguen estrenar Godzilla con una apabullante campaña de marketing, el tamaño sí importa, en verano del 98. La película es un fracaso absoluto y hace que TriStar, que ha renovado los derechos, porque en Estados Unidos los derechos del copyright existen, de manera que si tú en los años en los que tú has pactado esa opción haces una película, tienes derecho a, por un precio similar, renovar los 5 años más. Y consiguen renovar derechos, pero solamente lo utilizan para 2 o 3 temporadas, no recuerdo, de una serie de animación. Que curiosamente la serie de animación sí que respeta mucho las películas de Godzilla. Son mucho más Showa y más Monster Mash que no la película, que al final es como un reciclado de Jurassic Park, con un primer acto que sí que reivindico. Creo que tiene un primer acto que es uno de los mejores kaijus de la historia, el ataque al pesquero japonés. Creo que es una obra maestra de cine de acción y de aventuras. Y luego, como película de aventuras, es muy divertida, pero es verdad que no es una película de Godzilla como tal. Lo que sí que se da cuenta ahí el TriStar es que lo que quiere el público no es una peli de aventuras con la marca Godzilla, sino quiere gente disfrazada. Y aprovechando que aún tienen los derechos, adaptan Godzilla 2000 Millennium al mercado americano, lanzándola con un montaje distinto, y es un moderado éxito. Es decir, es una película que les ha costado $2 millones, los derechos y el remontaje, y consiguen estrenarlas en cine y hace alrededor de $10 millones de taquilla, lo cual es un éxito porque devuelve el dinero y gana más. Y deciden hacer una continuación. TriStar juega con la idea de hacer una continuación de Godzilla 2000 Millennium rodada en Estados Unidos, pero la gracia es que lo harían con técnicos japoneses. Y entonces doblarían lo que les cuesta hacer una película en Japón, que es alrededor de $10 millones, pues la harían por unos $20 millones, y el único equipo americano que habría serían actores, que es con lo que pagarían el extra, y el director, que sería Joe Dante. La película no llega a buen puerto y nunca se llega a hacer. Y no es hasta que Yoshimitsu Banno, al que habíamos dicho que era el director de Godzilla contra Ghidorah, no es hasta bien entrados el 2005 que Yoshimitsu Banno recupera la franquicia para hacer un especial en 3D, un mediometraje en IMAX 3D.
que era Godzilla, no me acuerdo, algo de... Las Vegas, ¿no? Las Sí, Vegas, Max, ¿no? una experiencia 3D, una Godzilla Experience 3D era el nombre. Y luego posteriormente Godzilla 3D, y este nombre tiene sentido. La película no la consiguen llegar a levantar y cuando ya están a punto de financiarla, Roy Lee, un coreano que se hizo una pasta que no veas comprando los derechos de una peliculita japonesa que se llamaba The Ring y que Gore Verbinski hizo un remake y que hizo un imperio de comprar derechos y vender para remakes, le dijo a Yoshimitsu Banno, aquí hay dinero de verdad, tú estás haciendo una peliculita, pero aquí hay dinero de verdad, vamos a ceder estos derechos a una productora americana. Y a través de Roy Lee consiguen que Legendary compre los derechos y que se haga la primera película del Monsterverse, que es Godzilla, que en muchos territorios se estrenó como Godzilla 3D. ¿Por qué? Porque eran los derechos que originalmente tenía Yoshimitsu Banno para hacer Godzilla 3D. Y a partir de ahí, de esos polvos, estos lodos, y acabó siendo este gran Monsterverse que tiene no solamente las películas de Godzilla, sino también las de Kong, Godzilla contra Kong, y también la serie de Monarch, que está en Apple TV. O sea, se ha convertido en una franquicia de por sí. Y ya... aparte de todo eso, tenemos una serie de animación de Hanna-Barbera en los años 70 y una serie de cómics que ha estado con Marvel, con Dark Horse e incluso con IDW a día de hoy, que por ahí hay un stand que tienen las adaptaciones al español de un crossover que hicieron incluso con Mighty Morphin Power Rangers. O sea, que la salud de Godzilla está más grande que nunca gracias al mercado americano. Y como pequeña curiosidad, y antes de acabar, mientras que... nosotros pretendíamos que Estados Unidos haría películas más serias o más fuertes, el Monsterverse ha derivado en el kitsch absoluto, en el pastiche, en el showa más petardo, enfermo, vamos, sin ningún tipo de vergüenza. Y en cambio, en esta nueva etapa japonesa que tenemos ahora, la etapa Reiwa, va por el contrario. Están retomando los temas más serios, más de autor y más de denuncia social. Ya que la nombras, pues vamos a pasar a etapa Reiwa, que nos quedan unos 5 minutitos. Entonces, Octavio, te quedan 5 minutos para contarnos la etapa actual, la etapa Reiwa. ¿Estás preparado? Es decir, Voy a ser fulgurante. Hay mucho, ¿eh? Es decir, Shin Godzilla, Minus One, Netflix... En el fondo, como bien ha introducido José Luis, estamos ahora en un momento en el cine de Godzilla japonés que han decidido mirar hacia adentro. ¿Qué significa Godzilla? ¿No? Vamos a deconstruir a Godzilla, ¿qué significa? ¿Por qué es conocido Godzilla? ¿No? Tenemos esta primera Shin Godzilla, que muchos habréis visto ya, que es muy original en el sentido de que volvemos otra vez a la metáfora o a utilizar a Godzilla como metáfora de lo mal que va el país o de lo que podemos criticar del país, en este caso de Japón, ¿no? Y de su excesiva burocracia. Y además tenemos a ese Godzilla que lo van retratando, que van cambiando de forma, ¿no? Van mutando a lo largo de la película y está narrada con un ritmo trepidante, con un montón de intercambio de planos, que estás viendo la película y ya digo, es fulgurante la propia película en sí, dentro de lo posiblemente aburrida que puede ser esas charlas eternas de despacho, ¿no? Pero que la película va como un tiro, es increíble y aparte un montón de ideas originales que no estabas acostumbrados a ver, ¿no? Se decide a meterse a analizar qué es Godzilla y qué representa. Y luego tenemos lo mismo en Godzilla Minus One, tenemos un retorno a, que esta es la última que tenemos que podéis ver en Netflix ahora mismo, si no lo habéis visto ya, insisto, que vuelve a mirar a ese Godzilla como azote de la humanidad de posguerra y tenemos al protagonista que considera a Godzilla, o al menos yo lo veo así, como su propia vergüenza, ¿no? Porque Godzilla él no ha podido acabar con Godzilla antes de que se transforme en Godzilla y luego cuando ya aparece Godzilla ya no puede tapar esa vergüenza que tiene, ¿no? Es un piloto de kamikaze que decide no inmolarse, ¿no? Y la película es muy vitalista en ese sentido, es una crítica también a la propia mentalidad de Japón, ¿no? Son películas muy enriquecedoras que digamos que no la franquicia no había decidido tomarse en serio a sí misma hasta este punto, ¿no? Y estamos en un punto muy, muy interesante en ese aspecto. Yo creo que de los últimos 20 años de Godzilla japonés nos encontramos, creo que en el mejor momento. Y a la vez lo que ha dicho José Luis, o sea, por un lado tenemos la vertiente americana, que yo creo que en el fondo es lo que Toho quería, o sea, que los americanos siguieran haciendo pasta con el personaje, con esa vertiente más pop, y ellos hacer películas más solemnes y más trascendentales también, ¿no? Y eso ha provocado que a nivel mundial, yo creo, no estaba allí, no estaba en los 50, en los 60, pero yo creo que el personaje de Godzilla a día de hoy es que goza de mejor salud que tenía en su nacimiento incluso. O sea, yo creo que tenemos para otros 70 años de Godzilla, por lo menos, de lo extendido que está a nivel popular. Y ya está. Vale, bueno, ya que existen, así por decirlas, ¿alguna opinión de la trilogía de Netflix de anime? O sea, Godzilla, el planeta de los monstruos, Godzilla, la ciudad al borde del mañana, la ciudad al borde de la batalla y el Godzilla, el devorador de planetas. A mí me gustan especialmente, aunque sé que estoy en minoría,
pues quizá porque tiene una animación muy estática, se puede hacer un poco contraproducente ver las películas por eso, por la animación tan estática que tiene. Pero, como digo, está tratado Godzilla como si fuera pues, una metáfora del odio que puedes sentir hacia un monstruo que mate a tu familia, ¿no? El protagonista Haruo, si no recuerdo mal, tiene Godzilla gran parte de la narración que quiere acabar con Godzilla porque ha matado a su familia y tal, pero luego se da cuenta y dice, es que estoy como queriendo culpabilizar un desastre natural que le da igual haber matado a mi familia, ¿no? Estoy traspasándole mi odio. Y entonces esa lectura me parece muy interesante y yo la recomiendo también. Nada. Son ya -5, así que toca cortar para que puedan preparar un poquito las cosas. Al público, pues muchas gracias, esperemos que os haya entretenido, que hayáis aprendido algo de Godzilla, si os ha interesado, pues que cotilleéis ya sea el programa o las películas o si las podéis encontrar, que pues poco a poco algunas, al menos las americanas, las nuevas modernas, japonesas también se pueden encontrar por diferentes plataformas. Así que ya, pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros por tenerme en Cosas de Monstruos. Es un placer estar aquí y espero volver. Muchas gracias, Jonathan. De nada, es un placer, la verdad. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Adrián. Gracias a vosotros. Un placer, Jaime. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un placer, Octavio. Me lo he pasado genial. Gracias a ti, José. Claro. Y mira, yo ya me despido. Probamos lo del programa, el donde cayó alegría. ¿Lo vamos a intentar? Venga, vamos a intentarlo. Es decir, aquí fácil, para el público también, yo voy a decir donde hay kaiju y tenemos que responder todos, ¿vale? Hay alegría. ¿Vale? Al unísono. Al unísono. Es decir, donde hay kaiju, hay alegría. Ahí, ¿Preparados? Dale. Donde hay kaiju, ¡Hay alegría! ¡Bravo! Muchas gracias.